En esta presentación vamos a hablar sobre la argumentación y el pensamiento crítico. Y en esta primera lámina nos vamos a enfrentar a cuatro razonamientos, cuatro afirmaciones que son muy típicas de la filosofía contemporánea, que son muy típicas del pensamiento actual. Mucha gente dice que lo bueno y lo malo es relativo por distintos motivos. Unos dicen es que es relativo porque depende de lo que considere cada uno. Otros dicen que lo bueno y lo malo no existe, que todo es relativo. Esta frase es contradictoria, porque por un lado digo que lo bueno y lo malo no existe, afirmo que lo bueno y lo malo no existe y digo que todo es relativo. O sea que al final estoy afirmando que es relativo, que lo bueno y lo malo no existe. Y que al decir que todo es relativo, también es relativo que todo es relativo. Esta frase no tiene sentido. Se contradice, va contra el principio de la contradicción. Estoy diciendo que algo es y a la vez no es, lo cual no estoy diciendo nada. Se engaña, la gente no piensa, no analiza este tipo de frases y cae en la trampa, ¿no? De decir algo o pensar que está diciendo algo o que está afirmando algo cuando en realidad está afirmando y a la vez está negando lo mismo. Y esto, como hemos entendido, pues va contra el principio de no contradicción, que repito, es el principio sobre el cual se basa el pensamiento humano. Lo bueno y lo malo no existe, todo es proyección de nuestra mente. Una persona que diga esto está diciendo que lo único que existe es su pensamiento y que la realidad no sabe si existe porque lo único que él está claro es su pensamiento sobre la realidad. Esto es muy típico también en la filosofía contemporánea. Vamos a verlo en la siguiente lámina un poco mejor. Lo bueno y lo malo son realmente dos maneras de expresar lo mismo. Con esta última idea, pues yo estoy diciendo que el ser y el no ser es lo mismo. Y esto fue típico de un filósofo alemán del siglo XIX de nombre Hegel, que ha sido el filósofo, yo creo que uno de los más audaces de la historia de la filosofía, porque él trató de eliminar el principio de no contradicción. O sea, decir, el ser y el no ser es lo mismo. Ser bueno y ser malo es lo mismo. Robar y no robar es lo mismo. Matar y no matar es lo mismo. Estar sano, estar enfermo es lo mismo. Lo cual sabemos que es por experiencia que no es así. Eh, la idea importante es justamente ese principio desarrollado, repito, por la filosofía mm, contemporánea. Decimos contemporánea a partir del finales del siglo XVIII, un pensamiento que se llama idealismo, que fue iniciado por Immanuel Kant y justamente él decía el siguiente razonamiento: ¿qué es más propio mío? ¿Qué es más relacionado conmigo? ¿La realidad que está fuera de mí o mi pensamiento sobre la realidad que está dentro de mí? La respuesta, digamos que a uno se le ocurre rápidamente es que, bueno, lo más propio mío es mi pensamiento sobre la realidad. Yo conozco mejor mi pensamiento sobre la realidad que la realidad misma. Por lo tanto, la realidad como tal es relativa. Bueno, todas estas cosas lo que han llevado es a un relativismo que existe en nuestra sociedad actual, que también tiene que ver con las decisiones, con que se confunda muchas veces lo que es una opinión, por ejemplo, con un argumento. Cuando yo digo una opinión, es que, bueno, yo pienso que el Real Madrid es un buen equipo y el otro piensa que el Barça es un buen equipo y son opiniones porque efectivamente en este tema, pues da igual lo que uno piense. Bueno, para unos no da igual, para otros no da igual, ¿no? Cuál es el mejor equipo. Pero después hay temas, si yo digo que yo estoy hablando en este momento, no es lo mismo que yo diga que no estoy hablando. O sea, hay cosas que no puedo aplicar bajo ese lente de relativismo, ¿no? Yo ahorita estoy hablando con ustedes están oyendo esta grabación, pues eso es una cosa objetiva, ¿no? Es posible distinguir por nuestra experiencia personal que
que está marcada por el sentido común, por la lógica, que la realidad existe y que, por ejemplo, es posible distinguir entre lo que es bueno y lo que es malo. No es lo mismo tener COVID, como yo todavía tengo, yo, y decir que estoy sano. O no es lo mismo que mi mamá se muera, que esté viva. No es lo mismo que yo llegue a mi casa y me hayan robado todo, que yo llegue a mi casa y todo esté orden, ¿no? Es posible una distinción entre lo que es bueno y lo que es malo por encima de lo que es un punto de vista, por encima de esa visión relativa que se nos impone en la filosofía moderna y por tanto en el pensamiento moderno. La filosofía hemos hablado muchas veces que es la ciencia de los por qué y es una ciencia que tiene que ser capaz de justificarse, de dar razones de por qué afirma lo que afirma. Esto se aplica también para la ética y como bien sabemos ya es parte de la filosofía. La filosofía trata de cuestiones concretas, de cuestiones lógicas que no admite contradicción, de cuestiones verdaderas. Verdadero quiere decir en este sentido real, que mi pensamiento se corresponde a una cosa o a algo que realmente, valga la redundancia, existe en la realidad. Y que efectivamente eh, mis sentidos me pueden engañar. Yo puedo tener a veces una percepción de la realidad que no es, que no es la justa, que no es la verdadera, porque, por ejemplo, estoy viendo un espejismo, estoy viendo, me confundo de un color por la lejanía y confundo una persona, pero mi mente, mi pensamiento, mi capacidad que yo tengo de razonar, me ayuda a reflexionar sobre la realidad y justamente puedo corregir esos posibles errores que yo tenga de pensamiento. Oye, me equivoqué, rectifico mi pensamiento. La filosofía, repetimos, debe dar razones y al dar razones, pues mm, estoy argumentando, no estoy dando una opinión, no estoy dando un punto de vista, estoy dando una explicación, una razón, un ayudar a entender por qué este punto, este pensamiento que yo estoy expresando es así. No simplemente porque digo matar es malo, porque si no doy razones de por qué, por ejemplo, matar o robar es malo, razones lógicas que se pueden entender. Ese dar razones es parte de lo que se llama pensamiento crítico, que vamos a ver un poco más adelante que es no creer las cosas porque me las dicen los demás, no creer las cosas porque lo dice la mayoría, no creer en lo que se llama clichés. Estos son frases hechas ya que todo el mundo cree porque es así. O sea, lo bonito, lo fashion es, bueno, eh, ir a una fiesta y emborracharme, por ejemplo, ¿no? Esto es porque lo piensa todo el mundo así, pero el pensamiento crítico me dice, ya va un momento, emborracharme, sí, es divertido, súper bueno, wow, 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 pero tengo que dar razones, no es porque simplemente me gusta o porque es lo que dice la mayoría. Cuando yo creo algo, no es porque, y que es parte de, que eso que creo que es parte de mis convicciones, es porque yo eso que creo lo he confrontado con la realidad misma, lo he pensado, lo he, digamos, de alguna manera filtrado, lo he comparado, ¿no? Y he sacado la conclusión y saco la conclusión gracias a esa capacidad de pensamiento que tenemos, que eso que creo efectivamente es algo digno de ser creíble porque se corresponde con la realidad. El pensamiento crítico es eso, ¿no? Es mm, confrontar una creencia con la realidad misma. Y repito, no simplemente basarme en una mayoría, en lo que dice una mayoría, en lo que dice un libro. Esto es tal cosa porque lo dice este libro o lo dicen los científicos. No, yo razono en base a eso que oigo, eso que dicen, evalúo y tomo una resolución, pero con razones, ¿no? Aquí el tema de dar razones es justamente lo que define lo que es la argumentación.
Argumentar es presentar algo como una razón de otra cosa. Esto es bueno por tal cosa. Esto es malo por tal cosa, ¿no? Esto, bueno, aquí hay una distinción entre argumentar, implicar, inferir, razonar. No vamos a meternos con eso ahorita porque no es realmente importante, ¿no? Vamos a quedarnos con que argumentar, lo último, es invitar al destinatario de quiere decir destinatario, la persona que yo estoy convenciendo de que le estoy dando razones para creer una determinada cosa. Estoy dando razones. Esas razones llevan a la inferencia de una conclusión. Razones para creer en algo. Ese algo es una conclusión que yo creo. Vamos a explicarlo un poco mejor en la siguiente lámina. Repetimos que un argumento es un conjunto de proposiciones, de, de proposiciones, de enunciados, que uno de ellos se afirma que es verdadero, mientras que otros se ofrecen como razones para creer la verdad de aquel. Leanlo ustedes y veamos en el siguiente ejemplo. Repetimos, se ofrecen varias proposiciones, varias oraciones. Una proposición es una oración que puede ser verdadera o falsa. Yo puedo afirmar o negar esa oración. De una de esas oraciones que se afirma que es verdadera o es falsa, las otras conducen a esa oración, llevan a esa, que es la conclusión. Vamos a verlo, repito, un ejemplo. Aquí tenemos ejemplo de un argumento clásico. Dos oraciones llevan a una conclusión. Esas oraciones que llevan a la conclusión se llaman premisas. Todos los hombres son mortales. Sócrates es un hombre, por lo tanto Sócrates es mortal. Sócrates es mortal es la conclusión. En la conclusión yo afirmo de que Sócrates es mortal, pero en base a unas razones, esas razones me las dan las premisas, que cuando las combino llevan a la conclusión. Cuando las combino, de esa combinación yo infiero la conclusión. Inferencia es justamente ese proceso de pasar de las premisas a la conclusión. Obviamente el argumento hay que construirlo según una regla que no la vamos a estudiar en esta clase, pero a veces yo puedo partir o puedo hacer inferencias, o sea, paso de premisas a conclusiones que no es válido y saco malas conclusiones. Por ejemplo, argumento falso. En las ciudades las personas tienen SIDA. Antonio se mudó en la ciudad, Antonio tiene SIDA. ¿Qué pasa? Es verdad que en las ciudades las personas tienen SIDA, pero no todos los que viven en las ciudades tienen SIDA. Pero lo presento de una manera así rápida y llego a una conclusión que es falsa. Porque la primera premisa, en las ciudades las personas tienen SIDA, pues es falsa. En las ciudades hay personas que tienen SIDA, también en el campo, por cierto. Pero como está mal planteado esa primera premisa, la conclusión es mala. La conclusión es el enunciado que se afirma como verdadero. Repetimos, la conclusión es el enunciado que se afirma como verdadero. Las premisas son los enunciados que se ofrecen como razones para creer la verdad de una conclusión. La inferencia es el proceso del paso de las premisas a la conclusión. Y esto es la base de un argumento. Un argumento, repito, está compuesto por premisas de las cuales o a través de las cuales se infiere una conclusión. Los argumentos, y veremos en la próxima clase, son de dos tipos. Bueno, son de más tipos, pero estos son los que me interesan. Hay argumentos en el cual el paso de las premisas a la conclusión es obligatorio. Es típico en las matemáticas, por ejemplo. 2 más 2, a juro, es 4. Puedo decir que 2 es una premisa, más 2 es otra premisa, y la conclusión 4. Eso es a juro porque sí, ¿no? Vemos aquí un ejemplo. A
A es B, B es C, por lo tanto A es C. Eso es a juro así. O sea, no hay otra manera. Eso es una deducción. Argumentos no deductivos son argumentos en los cuales el paso de la premisa a la conclusión es menos automático. Es más probable que sea así, pero no tiene a juro por qué ser así. Doy razones a favor de que algo sea así, pero no es algo tan automático como una deducción. Por ejemplo, yo puedo decir, eh, fulano aparece en el salón mojado y afuera está lloviendo. Entonces mi conclusión es que fulano se mojó en la lluvia. Es probable que haya sido así, pero puede ser también que el tipo llegó con un paraguas, entró al colegio, iba subiendo y cuando iba subiendo alguien le echó un balde de agua encima. Entonces es probable, lo más probable es que sea por la lluvia, pero puede ser que puede haber otra explicación. Ese tipo de argumentos en los cuales se habla más bien de una probabilidad de que la conclusión se deba gracias a esas premisas, se llama argumento no deductivo o de los cuales los más famosos son los inductivos. Una inducción es cuando yo saco una conclusión en base a unas premisas que me hablan de que esa conclusión efectivamente es muy probable que sea así, pero no tiene que ser a juro así. Puede haber otras causas. Bueno, ya lo iremos ahondando en las siguientes clases. Muchísimas